hermanos? Es un gusto para mí volver a estar en un podcast más, en esta nueva serie que se titula Jóvenes que Trascienden, en el segundo episodio de esta serie. Es un verdadero privilegio poder estar acá, platicar un poquito sobre este tema que realmente llama mucho la atención, y siempre acompañado acá de mi hermano Pablo Monterroso. Sí, bendiciones, amados hermanos. Esperamos que este podcast y este segmento sea de bendición para sus vidas, que como lo decía mi hermano, que se titula Jóvenes que Trascienden. Como primer punto, pues, el significado de la palabra trascender. En la investigación que hacíamos, pues, esta se define trascender como estar o ir más allá de algo. O sea, ¿qué pensamos o qué pensás que es ir allá, más allá de algo? Creo que va más allá de lo que podemos ver. Es lo que quizá en su momento vio Abraham cuando le dieron aquella promesa. Y le dijeron: hasta donde llegue tu vista o hasta donde tus ojos alcancen, ahí será tu descendencia o ahí será tu tierra. Pero yo me pongo a pensar que Abraham vio más allá de eso, porque ¿cómo es eso? Que hasta hoy en día alcanzamos la promesa de Abraham. O sea, eso es trascender, ver o llegar más allá de lo que nuestros ojos, tanto literales, vemos. Esa profundidad de la palabra trascender, lo que decías de que más allá de lo que los ojos de Abraham pudieron ver. Quizá le decían la arena del mar o las estrellas del cielo, pero él vio más allá de lo que había ahí. Sí, imaginemos cuántos años han pasado. Demasiados años. Abraham, salieron sus hijos, se originó el pueblo de Israel, llegó David, pasaron un sinfín de cosas. Sí, todo vino nuestro Señor Jesús, hasta hoy en día. el apóstol Pablo. Y hoy, esa visión de Abraham trascendió, y hoy somos alcanzados por esa palabra, por eso que trascendió más allá de lo que empezó a vivir Abraham. Un ejemplo, una perla, podemos decir, de lo que es trascender. Sí, es que ejemplo tan claro de la palabra trascender, porque era ir más allá de algo, y cuando uno, son límites que muchas veces uno como humano se pone. Si me dicen, ¿podés hacer esto? Y yo solo hago lo que me pidieron, no hice más allá de lo que me pidieron. O sea, son límites, y Abraham no se puso ese límite. Cuando vio y le dieron esa promesa, no se puso ese límite. Sí. Bueno, ya entrando al tema de este segundo capítulo, ya viendo lo que es la palabra trascender, vamos y abordamos el tema de Samuel. Que primero Samuel, me llamaba mucho la atención esto, porque desde ahí parte la trascendencia de Samuel, que su nombre tiene tres significados: escuchado por Dios, oído de Dios, y Dios ha oído. Entonces, esa es la trascendencia del nombre de Samuel, en realidad, que al final desde ahí parte. Que un joven trascienda, o que nosotros como jóvenes trascendamos, parte desde el nombre que tengamos. Incluso a medida que vayamos abordando pues ya la historia de Samuel, desde el momento en que nuestros padres nos concibieron, porque es importante la forma, el cómo y el por qué fuimos concebidos. Porque creo que en el último estudio que tuvimos de jóvenes varones, nos hablaban del tema del propósito. Pero quiero abordar esto, al tema del propósito, con esto, en la vida de un joven. Creo que también influye en las decisiones de nuestros padres,
o en qué forma venimos, porque esa es la forma en la que el Señor va a ir moldeando el propósito que tiene para nuestras vidas. Sí, tiene mucho que ver el cómo veamos eso, porque si yo me limito, como decías, a pensar o a llegar hasta cierto punto, creo que limitamos a nuestras generaciones, limitamos los ministerios o los dones o talentos que el Señor derrama sobre nosotros. Pero acá claramente vemos que Ana, desde que le pidió al Señor, desde que estaba tirada ahí orando, dijo: no, si tú me das un hijo, va a hacer esto, va a hacer lo otro, te va a servir, te lo voy a entregar. Y a raíz de eso empieza el ministerio llamado de Samuel a trascender. O sea, Ana, su madre, de una vez: voy a tener este hijo, pero va a llegar más allá. No va a ser cualquier hijo, no va a ser cualquier niño, va a llegar más allá. O sea, ella vio sobre su hijo la trascendencia que iba a ir, sobre lo que iba a trabajar el Señor sobre la vida de su hijo. Y hablando de trascender, podemos ver la trascendencia en 3 puntos de Samuel: como sacerdote, como juez y como profeta. En este punto nos indica que, según lo que había dicho a Dios a Moisés, los encargados de llevar el sacerdocio era la tribu de Leví. Y esto me ponía a pensar, porque Samuel era de la tribu de Efraín. No digamos que tenían prohibido, pero sí tenían ciertas leyes y reglas dentro del pueblo de Israel que no permitían a las demás tribus ejercer el sacerdocio, porque era para una sola tribu, que era la tribu de Leví. Y apuntando eso, que son pues pequeños comentarios, pues para que también podamos entender la trascendencia que iba con la vida de Samuel. Llamado de Samuel. Como primer punto, vamos a estudiar la vida de Samuel desde el inicio. Y aquí le poníamos la oración de Ana. Y ahorita, pensando en la oración de Ana, lo que decías de que Ana pidió y le dijo al Señor qué era lo que iba a hacer con Samuel. Eso está en 1 Samuel 1, del 5 al 6, donde dice que Ana era una mujer estéril que vivía enojada, triste, y había aflicción en ella. Y de ahí pues está la petición donde Ana, que no podía tener hijos y que era estéril, le pide en oración al Señor un hijo varón que será dedicado a Jehová. Desde ahí está en 1 Samuel 1:11, donde dice: e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Le dejó la bendición de la trascendencia, podemos decir, de Ana sobre Samuel. Creo que empezamos bien, porque desde el momento, incluso si nos vamos a Abraham aún no había tenido a Isaac. Desde antes. O sea, desde antes de nuestro nacimiento empieza a marcar esa trascendencia. En aquel tiempo, pues, con Abraham y toda la generación del pueblo de Israel, en la vida de Samuel. Y hoy nosotros también, si nuestros padres no lo hicieron, creo que el Señor nos empieza a formar ahora nosotros como jóvenes. Porque creo que la mayoría de jóvenes, o todos los jóvenes, pensamos en un día formar una familia, ¿no? Sí. Creo que venimos a lo que decía en el discipulado: un propósito hay en eso. Y vemos a la luz de la palabra acá en Ana cómo sería el propósito, ¿verdad? De tener una generación más allá. Entonces, bien impresionante y bien interesante cómo Ana empieza a hacer la solicitud delante del Señor
pero desde ya desatar una bendición de trascender a sus hijos o a su hijo. A su hijo. Sí, porque Samuel no había sido concebido. Y Ana ni siquiera sabía que se lo iban a dar. Ella pidió, actuando en fe también, y diciendo: dame un hijo varón y él te va a servir durante toda su vida. O sea, dedicado a Jehová. Entonces ahí empezó a marcar el camino de Samuel. Sí, incluso hasta el significado del nombre, ¿verdad? Pues Samuel significa Dios ha oído, uno de los Dios ha oído. Entonces viene Ana y dice: Samuel, porque Dios escuchó mi oración, Dios me oyó. Es bien impresionante todo eso. Sí, ya, y vamos al crecimiento de Samuel, que creo que es uno de los puntos claves de la vida de Samuel para la trascendencia. O sea, el crecimiento que tuvo Samuel, porque dice acá en un comentario, pues Samuel creció en la casa de Jehová. Y después nos marca donde dice: Ana cuidó a Samuel desde niño hasta que fue destetado para luego llevarlo a Elí y que viviera sirviendo a Dios. Otro punto importante. Y después Samuel, al momento de llegar a su juventud, ministraba dentro del tabernáculo en presencia de Elí. Cabe resaltar que esto solo lo hacían los sacerdotes. Entonces ahí va empezando, o sea, era el punto clave, el crecimiento que iba teniendo Samuel, no solo físicamente, la transición de joven, de niño joven a adulto, sino lo espiritual. Que el primero, ministerio que el Señor ya le tenía preparado. Ajá, puede empezar. Aquí se cumple una de las cosas que dice Ana en su oración, que lo dedica a Jehová, porque dice: Samuel creció en la casa de Jehová. Una dedicatoria va a que todo lo que vayas a hacer va a ser para algo. En este caso lo dedicó a Jehová. Sí, es que incluso tal vez es un poquito del tema, pero tiene mucho que ver, porque dice Ana, cuando le estaba orando, e hizo votos. Y esa palabra es bien importante, porque en el Antiguo Testamento, o en ese tiempo, el hacer un voto era cosa seria. No solo era de que voy a hacer un voto y te voy a hacer esto, Señor, pero ya el día de mañana se me olvidó qué votos hice delante del Señor. No, en aquel tiempo, si hacíamos un voto, se tenía que hacer así como... Sí, pongamos este ejemplo de hoy en día, cuando hay en la justicia, cuando se va a juzgar a alguien y no se tienen pruebas y alguien va a ser como testigo, lo tiene que hacer bajo un juramento. Y si ese juramento al final, lo que está diciendo esta persona que está de testigo no es verdad, o sea, tiene una pena también. Creo que una gran responsabilidad. Y así es como Ana, es lo que decís, los votos, porque es como un juramento. Creo que es un juramento. Sí, es delante del Señor, porque creo que podemos meter esto también y englobar cuando uno va dispuesto a dar una ofrenda al Señor. Y si uno no lo cumple, creo que hay repercusiones. Sí, claro. Pero cerrando el paréntesis, vamos a desviar mucho del tema. Era importante eso, ¿no? De que Ana lo que hizo en su oración, o pidió en su oración, empezó a enseñarle a su hijo, empezó a enseñarle a Samuel. Desde el crecimiento, como decíamos ahí, el crecimiento de Samuel, que es bien importante. Sí, es del crecimiento. Y era lo que estábamos en este punto de la palabra clave o lo clave en la vida de Samuel o en la vida de un joven, que es el crecimiento, tanto espiritual como físicamente, porque todo va de la mano. O sea, cuerpo, alma y espíritu, todo va de la mano. Y algo que se empezaba a cumplir en la vida de Samuel era que ministraba
en el tabernáculo en presencia de Elí, que Elí era el sumo sacerdote en ese momento. Y lo que ya poníamos pues que era de la tribu de Leví, que él no podía estar dentro del tabernáculo. Entonces vamos al siguiente punto, donde es Dios habla a Samuel. Esto ocurre pues en su juventud, niñez, casi juventud, adolescencia podemos decir, donde dice: Samuel siendo joven escucha la voz del Señor, donde podemos ver que el Señor le habla, no importando su edad. Y así como Samuel, podemos ver muchos casos donde el Señor habla a jóvenes en la Biblia. Y tomando esto, donde dice joven, que nadie tome en poco tu juventud. Porque a veces nos limitamos a que no tengo cierta edad y creemos que el Señor no nos va a usar. Y por eso donde dice joven, que nadie tome en poco tu juventud, es porque el Señor nos puede usar. Sí, creo que el Señor no tiene límites. El Señor es alguien que trasciende y que no ve edades, sino que Él ve el corazón dispuesto, ve el corazón. Y hay algo que me llama mucho la atención acá, y es que si leemos la historia de Samuel, y acá lo estamos diciendo, es que Samuel dormía en el tabernáculo, ahí a la par del arca. ¿Cuál fue el resultado? El Señor habló. Sí, y justamente no podemos como jóvenes hoy querer trascender si no buscamos la presencia del Señor. Sería algo ilógico que el Señor habla, pero ni siquiera abro mi Biblia. Sí, no hay una... No lo busco. Que Samuel ahí vivía. Ahí estaba. Y el resultado de eso fue que el Señor le habló. Entonces, un punto muy importante, hermanos, jóvenes, señoritas, si queremos realmente que el Señor trascienda a nosotros o trascender en el Señor, creo que hay un detalle muy importante, que debemos de acercarnos hasta donde ya no más podamos, pero que en el Señor sabemos que no hay límites. Cada vez podemos estar más cerca, cada vez podemos ir allá, y ahí creo que es una clave para poder trascender como joven. Sí, justo era lo siguiente, donde dice: Samuel dormía en el templo junto al arca, y ahí le habló Dios por primera vez. Y después dice: esto es figura de la comunión que como jóvenes debemos tener con Dios y vivir siempre en su presencia. Es que eso es. No hay más. No hay más. Hay una diferencia entre Samuel y nosotros, que era Samuel. O sea, no cualquiera podía estar donde estaba el arca, o pongamos el lugar santísimo, porque aquí dice que Samuel dormía en el templo junto al arca, y esa es la diferencia. No cualquiera podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca. Hoy en día, cuando Jesús murió, rompió ese velo y tenemos ese libre acceso a donde está el arca, que hoy en día pues no es algo material, sino es algo espiritual. Donde estaba el arca significaba que estaba la presencia del Señor. Entonces, el arca es la presencia del Señor. Nuestra arca es la presencia del Señor. Sí, es bien impresionante. Y es por eso que Samuel trascendió. Me llama mucha atención porque Samuel ejerció como sacerdote, fue juez y fue profeta. O sea, miren qué tamaño de joven, de ministro llegó a ser. Podemos ver, tres trascendencias. Primero, sacerdote, juez, profeta. Y era siguiente punto, donde era Samuel trasciende. Dice: Samuel en su llamado trasciende como profeta, juez y sacerdote. O sea, aquí no le estamos poniendo un orden, que primero fue profeta, después juez y después sacerdote, sino en cómo el Señor lo iba usando. Y es bien importante, ¿verdad? Porque yo he leído algunos libros, Jeremías, Ezequiel, y me daba cuenta que en la mayoría de estos siervos profetas
empezaban a tener una enseñanza de sacerdote, porque tenían que saber cómo era el oficio del sacerdote, cómo se hacía el culto al Señor, cómo se entraba al templo del Señor. Creo que son las facetas que empezó Samuel, estando en el tabernáculo. Desde ahí. Sabía cómo ofrecía el culto, sabía cómo hacía el sacrificio, sabía todos los detalles. Luego me imagino, al tener ese llamado como sacerdote o ejercer ese sacerdocio, viene Dios y lo usa como un juez. Ese punto importante donde decías que sabía cómo se llevaba un culto. Porque, por ejemplo, cuando David para todo el tabernáculo y David instituye la alabanza, era otra función. Pero acá dice que Samuel ministraba. ¿Qué era ministrar en ese tiempo? Yo investigaba y les decía que el sacerdote era el encargado de como mediar entre el pueblo y Dios, porque era el que llevaba el sacrificio. Sí. Eso era la administración en ese momento. Entonces, creo que podemos ver que Samuel llevaba o hacía el acto del sacrificio, porque eso era ministrar en ese momento, hacer el sacrificio. Cosa que, como lo repetimos, el sumo sacerdote, no era cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote. Y siendo joven Samuel, él ya lo hacía. Sí, y vemos que si esto Samuel luego da el siguiente paso como juez, empieza a juzgar al pueblo, de todo, y como que el pueblo se cansó de ese llamado, de esa misión que el Señor le dio a Samuel, y el Señor luego lo usa como profeta. Unge a Saúl, unge a David, y de una magnitud impresionante, de cómo el Señor lo usó de tres facetas bien importantes. La trascendencia que tuvo Samuel, desde ejercer como sacerdote, ejercer como juez, ejercer como profeta. Y acá dice Samuel, en medio de muchas dificultades, logra ascender de varias formas. Donde primero su madre no podía conseguir hijos, el Señor lo elige para hacer misericordia a su madre. Primer punto. Su madre Ana, y los coge como sacerdote, donde él, siendo de la tribu de Efraín, logró ser sumo sacerdote para llegar posteriormente a ser juez luego de la muerte de él. Y podemos ver, tocamos este punto de las dificultades, porque si bien no hemos hablado o creo que no le hemos dado mucha importancia a las dificultades, pero Samuel tuvo muchas dificultades. Primero, su mamá no podía tener hijos, primera dificultad. Segundo, él creció dentro del tabernáculo viendo a jóvenes que eran los hijos de Elí, que eran sacerdotes, que no hacían lo bueno. Y segundo, a Elí lo amonestan por la actitud de sus hijos, y podríamos creer que no era un buen sumo sacerdote porque no corregía a sus hijos. Entonces vamos al punto de qué es lo que miramos en los demás también, porque esas eran las dificultades de Samuel. Porque podríamos ver hijos o otros jóvenes mayores que nosotros, pero que al final eso no influye en el propósito que tenemos que tener. Porque Samuel creció viéndolos, pero podríamos decir que no le importó. Él siguió siempre firme, creyendo en el propósito del Señor, haciendo las cosas bien. Sí, ese es el punto, un punto importante. Yo creo que más allá de los ojos terrenales que tenía Samuel, creo que tenía los ojos espirituales. Porque para que realmente llegara a lo que el Señor le había llamado, definitivamente tenía que tener ojos espirituales. O sea, no veía las cosas así de normal. Porque cualquier ser humano, sin ese llamamiento, sin esa unción, ve algo y se desanima. Ve algo y dice, pero yo estoy 100% seguro, un 99%, que Samuel
ya tenía ojos espirituales. Es que no hay otra. Sí. Al final. Porque hagamos esta comparación. ¿Cómo podríamos saber nosotros que Abraham creyó si ni siquiera vio un hijo? ¿Vio? O sea, un hijo de la promesa, solo uno. La promesa solo un hijo. Y se le cuenta como el padre de la fe. Sí, porque le dijeron. O sea, definitivamente no vio con ojos terrenales, con ojos humanos. Vio ojos espirituales y más creyó que también Samuel. Y todo aquel que quiere trascender tiene que tener ojos espirituales. Porque con ojos, estos ojos, No sé. vemos solo. Es que estos ojos no ven más allá, digo. Estos ojos no ven más allá. No ven más allá. ¿No? No ven más allá de 4 paredes. Imagínate si Abraham hubiera visto con estos 4, con estos 2 ojos, ¿verdad? Con estos 2 ojos. Bueno, si hubiera tenido lentes, sí. No, pero si hubiera visto con estos 2, creo que llega Isaac y ahí se acaba la promesa. Sí, pero vio más allá, y creo que Samuel también. Porque desde pequeño, instruido en el sacerdocio, instruido en todo lo referente al Señor. Imagino que vio peores cosas. Sí. Peores cosas. Sacrificios mal hechos. Pueblo que llevaba lo peor de su. Sí, porque recordemos que el Señor no se le había presentado a nadie en ese momento. Incluso es que la palabra escaseaba. Entonces creo que Samuel vio con ojos espirituales. Para poder trascender, y creo que es otra de las claves para poder trascender como jóvenes y como hijos del Señor, ver con ojos espirituales. Porque si vemos con esto, a lo más pongo mi mano y ahí llegó mi visión, ahí llegó mi trascendencia y se acabó. Y no hay más de. Y no hay más. Pero hay que ver con ojos espirituales. Tenemos que pedir al Señor realmente que nos limpie, que ponga su mano y podamos ver con ojos espirituales para decir hasta allá. Que abra los ojos y caigan las vendas. Esto me lleva a algo similar cuando Pablo se le abrieron sus ojos y él vio a Jesús, porque es parte de la trascendencia. Sí. Y dice que cuando fueron a orar por él, por Pablo, cayeron escamas de sus ojos. O sea, era lo que hacía que Pablo no viera, porque Pablo era, vamos a decirlo así, un asesino de cristianos, pero de ahí se volvió en el perito arquitecto de la iglesia. Sí, sin duda alguna creo que son puntos, creo que hay 2 puntos. Yo me quedo con esto de este episodio, de este tema. Hay que estar metido en la presencia del Señor. Hay que estar metidos. No podemos descender. Para los jóvenes de Voz de Jesús, hay que estar en Sion, jóvenes. No hay de otra. Creo que los jóvenes van a entender esto. Hay que estar en Sion. Sí, hay que estar ahí. Y segundo, tienes que ver con ojos espirituales. Tenemos que ver con ojos espirituales. Porque si no, cualquier cosita de este mundo nos va a llamar la atención, vamos para allá. Pero cualquier cosita y nos quita la atención abajo. Y abajo. Sí. Es que son 2 puntos quizás simples, pero veámosle la magnitud. Porque esto fue lo que hizo Abraham, hizo Samuel, y quizás los que vayamos a estar platicando más adelante en los podcasts van a tener esos 2 puntos en común. Estar en la presencia del Señor y ver con ojos espirituales. Y obviamente aquel que está en la presencia del Señor ve con ojos espirituales. Sí, porque al final es de no haber una nada va más. de la mano con otra. Sí, era lo que decías, me llamó la atención porque lo que dijiste de Sion. Porque en el primer punto, en el punto que veíamos, dice que Samuel en medio de muchas dificultades logra ascender. Y creo que como iglesia hemos venido. Es más, a los jóvenes vamos a Jesús, ya nos enseñan los cantos graduales, ¿ves? Los salmos graduales. O sea, con eso creo que el Señor viene a confirmar o viene a decir
jóvenes, usa esta palabra, mucha, hay que ascender. Hay que ascender. Que ascender. Sí, Entonces, porque Samuel ascendió y de ahí trascendió. Entonces, los últimos puntos, Samuel, profeta. El llamamiento profético de Samuel ocurre en el capítulo 3 de 1 Samuel, donde Dios se le revela y le habla acerca de lo que sucederá a la casa de Eli por llevar un camino pecaminoso y no corregir a sus hijos, y se confirma con el cumplimiento de esta palabra. Como el Señor le habla, le dice qué es lo que va a pasar con él. Y al final se confirma. Es un como procedimiento profético de lo que ya le había dado. De ahí en los sacerdotes. Después de la muerte de Elí se convierte en el sumo sacerdote de Israel, donde se restaura la ley, el orden y la adoración al Señor, cumpliendo así la profecía dada a Elí por un siervo del Señor. Y le dicen: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. 1 Samuel 2:35. Entonces, ahí es el levantamiento de él como sacerdote. O trascendió como sacerdote. Y como juez, Samuel se levanta luego de que los filisteos regresan el arca de Dios y juzga al pueblo de Israel y los insta a servir a Dios y dejar los falsos dioses. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvíais a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo servid a él, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces de los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. 1 Samuel 7, del 3 al 4. Más claro. No hay. O sea, la Biblia habla por sí sola. Sí. Pero hay que ver cómo los espirituales. Yo con eso me quedo en este podcast que ha sido de bendición. Sí. Y esperamos que los que nos estén viendo y los que me vayan a ver más adelante reciban esto y lo atesoremos en nuestros corazones, para que realmente seamos una generación que trascienda a lo que el Señor nos está llamando. Sí, y como dato último relevante de este podcast, Samuel trascendió siendo levantado por Dios como el último juez, y asimismo se convierte en el primer profeta. ¿Qué más vamos a decir? Sí, la trascendencia. La trascendencia. Creo que de Génesis y Apocalipsis el Señor nos habla clarito. Que a veces no lo vemos o no lo entendemos porque tenemos ojos, podemos decirlo así, carnales, es otra cosa. Pero sí hay que tener nuestros ojos bien espirituales. Sí. Hay que ver como espirituales todo esto que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos está enseñando y el Señor nos ha puesto a hacer. Sí. Bueno, yo pues, como decía, con lo que nos quedamos de este podcast es: ascendamos, busquemos un propósito, trascendamos, vivamos siempre en la presencia del Señor y veamos como ojos espirituales. Así que, hermanos, ha sido un gusto poder platicar un poco de la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición para todos los que nos ven y los que nos vayan a ver, y que realmente tomemos esto y lo aferremos a nuestro corazón y trascendamos. Ese es el llamado para este tiempo, trascender. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que el Señor siempre vaya con ustedes. Amén. Bendiciones. Señor, siempre has estado aquí para sanar mi corazón. Señor, siempre has estado aquí
que